Buenas tardes, ingeniero Diego Paño. Esta es la presentación de mi maqueta de dinámica clásica. Mi nombre es Josué Núñez y estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz. Introducción. Dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, las fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante fuerzas. La primera ley de Newton, también conocida como el principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que se aplica es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. La segunda ley de Newton o principio fundamental establece que la rapidez con la que cambia en un momento lineal la intensidad de su cambio es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. La tercera ley de Newton o principio de acción-reacción establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Materiales a utilizar. 4 pedazos de madera de diferentes tamaños. Una llanta de plástico de 2 pulgadas. Un resorte. Un pedazo de vidrio. Barras de silicona. Cuerda de lana. Y caja de cartón. Procedimiento de la construcción de la maqueta de dinámica clásica. Primero pegamos las paredes laterales de la maqueta. Luego pegamos el vidrio encima de la maqueta. Después pegamos la base inferior de la maqueta. Seguidamente pegamos la pared posterior de la maqueta. Después pegamos la polea y una base para que la sostenga. Seguidamente cogemos una caja y pegamos 2 pedazos de lana. Colocamos la masa que se va a poner y la podemos decorar. Finalmente colocamos todas las partes de la maqueta para formar la maqueta. Como podemos observar, así fue como finalizó nuestra maqueta de dinámica clásica, con 2 masas, un resorte y una polea. La masa 1 va a estar ubicada a 30 grados. Funcionamiento de la maqueta de dinámica clásica. La masa 2 la alzamos y la soltamos, y como se puede observar, sí realiza las acciones de la maqueta. Para empezar con los cálculos, debemos encontrar la constante de elasticidad del resorte, la cual primero va a haber una ecuación de fuerza va a ser igual a la constante por el desplazamiento. Fuerza va a ser igual a peso, lo que va a ser igual a masa por gravedad. La fuerza va a ser igual entonces al peso, el cual va a ser de 0,111 por 9,807 de la gravedad, lo cual nos va a dar una fuerza de 0,99057. De la fuerza despejamos la constante de elasticidad, la cual nos va a dar constante de elasticidad igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Entonces, reemplazamos la fuerza que es 0,99057 sobre el desplazamiento que es 0,05, lo cual nos da una constante de elasticidad de 198,1014 newton sobre metro.
Realizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, en el cual vamos a ver que en el eje Y va a tener una normal, va a tener también un peso, pero el peso se va a descomponer vectorialmente en peso en y en peso en X. En el eje X va a haber la tensión, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento y el peso en X. A esto se aplica la sumatoria de fuerzas en Y, el cual va a ser igual a 0. Y nos damos cuenta que va a haber en Y la normal y el peso. Entonces despejamos la normal, que va a ser igual al peso en Y. Entonces reemplazamos los valores de la masa 1, el cual sería la normal igual a 0,111 por la gravedad de 9,807 por el coseno del ángulo, el cual nos va a dar una normal de 0,8578. La sumatoria de fuerzas en el eje X, el cual va a ser a la masa 1 por la aceleración. En el eje X va a ser la tensión más la fuerza elástica más la fuerza de rozamiento menos el peso en X, igual a la masa 1 por la aceleración. La tensión más 198,1014, que es la constante de elasticidad, por el desplazamiento, que va a ser a 0,005 más 0,4 del coeficiente de rozamiento por 0,8578 de la normal menos la masa 1 por la gravedad por el seno de 30, igual a 0,101 por A. Entonces realizamos los cálculos y despejamos T, el cual va a ser T igual a 0,101 A menos 0,8784. Ese va a ser nuestra primera ecuación. Realizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, el cual solo vamos a tener una tensión y un peso 2 de la masa 2. Entonces aquí solo se aplicaría sumatoria de fuerzas en Y, el cual va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. En el peso Y va a haber el peso 2 menos la tensión, igual a la masa 2 por la aceleración. El peso se descompone como masa 2 por la gravedad menos la tensión, igual a masa 2 por la aceleración. Reemplazamos los valores, lo cual sería 0,3,9,807 menos la tensión, igual a 0,3 por A. Al realizar esto nos da 2,9421 menos la tensión, igual a 0,3 aceleración. De ese despejamos la aceleración, lo cual va a ser negativa, sería menos tensión igual a 0,3 A menos 2,9421, y ese va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, ya teniendo estas dos ecuaciones, la ecuación 1 se en la ecuación 2, lo cual sería la tensión igual a 0,101 A menos 0,8384 sobre menos tensión igual a 0,3 A menos 9 menos 2,9421. Realizamos esta operación, lo cual se simplifica las tensiones y nos daría igual, se sumaría las constantes de A y se restarían las, las demás cifras, lo cual nos daría 0,401 A menos 3,7805. A esto despejamos A, entonces sería a 3,7805 sobre 0,401, y la aceleración va a ser de 9,4276 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la aceleración se reemplaza en la ecuación 1 para sacar la tensión, lo cual sería la tensión igual a 0,101 A menos 0,8384. Tensión igual a 0,101 por la aceleración, que es 9,4276
0,9276 menos 0,8384, lo cual nos daría una tensión de 0,1137 newtons. Para el cálculo de errores, se va a tomar 10 tipos de tiempo para en que se realiza la acción de la maqueta. Nos va a dar 10 tipos de tiempo y a estos los sacamos de promedio. Procedemos a sacar el error absoluto, lo cual sería el valor de cada tiempo menos el promedio del tiempo, lo cual nos daría diferentes cifras de tiempo. Y a esta respuesta le sacamos el promedio, lo cual va a ser el promedio del error absoluto. Entonces sacamos el error relativo, lo cual sería el error relativo igual al promedio del error absoluto sobre el promedio de valor. Entonces sería a 0,0059 sobre 0,5301, lo cual nos daría un error relativo del 0,011129. Y a este procedemos a sacar el porcentaje del error relativo, lo cual sería el error relativo por 100. Y a esto nos da un porcentaje de error relativo de 1,1129%, lo cual vemos que sí está bien el porcentaje de error. Conclusiones. La dinámica es la encargada de estudiar las causas del reposo o el movimiento de un cuerpo. Newton expresó el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. La primera ley, llamada también la ley de la inercia, donde nos indica que si un objeto está quieto, seguirá en esa posición al menos que una fuerza ejerza sobre él. La segunda ley, donde nos indica que mientras mayor sea la fuerza que ejercemos a un objeto, mayor será la aceleración. Y finalmente la tercera ley, conocida también como el principio de acción y reacción. La fuerza es aquello que cambia la velocidad de un cuerpo, lo que quiere decir que produce una aceleración a algún cuerpo. Existen dos tipos de fuerza, las cuales en el movimiento son la fuerza de contacto y las fuerzas de campo. Recomendaciones. Es necesario que a la hora de realizar nuestro proyecto, las dimensiones de la maqueta sean suficientemente grandes, ya que esto nos permitirá obtener los datos de mejor manera y de una forma más precisa. Se recomienda utilizar un resorte que no sea tan rígido para así poder observar de forma correcta el funcionamiento de la maqueta. Es necesario medir de forma correcta los datos y el tiempo para obtener un porcentaje de error menor del 2%. Al momento de la realización de la maqueta, es necesario medir de forma correcta el ángulo de superficie donde se va a encontrar la masa 1, ya que al no medir de manera adecuada el ángulo presentará problemas al momento de realizar los cálculos. Bibliografía. Gracias.